Vedravo García, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Jorge, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de I99 en su programa Diálogo. Muy buenos días a ustedes, para mí es un lujo, un privilegio poder estar aquí. Aprovecho esta oportunidad primero para saludar a Guayaquil en estas fiestas julianas, decirles linda ciudad que siempre nos acoge con mucho cariño y respeto, y también para mandar un mensaje solidario en este momento a la familia del ex ministro y el ex asambleísta César Monge. Un abrazo a toda su familia e hijos, un momento bastante duro, de mucha fortaleza, que la cual le mandamos y nos solidarizamos siempre con mucho cariño. Muy amable, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a arrancar esta entrevista, mi querido Alberto. Claro que sí, ¿cómo le va, asambleísta? Ante todo, la semana anterior presentaban acá en Guayaquil, primero ante la opinión pública, entiendo que ya la presentaron ante la presidencia de la Asamblea Nacional, pues los asambleístas Cronfle y Terán, de su bancada legislativa del Partido Social Cristiano, presentaban pues este proyecto de ley, ¿no? Este proyecto de ley que de alguna manera pues está concatenado a algo que ha sido pues una lucha del municipalismo de los últimos años. Esto es el hecho de evitar que los valores que recaudan los cabildos, las administraciones municipales, por concepto de IVA, de impuesto al valor agregado, pues vayan a la cuenta única del Tesoro y regresen tarde, mal o nunca, como es la queja de los municipios. Básicamente, ¿cuáles son las principales consideraciones que tiene este marco legal que se ha propuesto y que entiendo que ustedes, a nivel de bancada del Partido Social Cristiano, también lo han hecho llegar ya a sus colegas asambleístas de otras bancadas a efectos de irlo sociabilizando? Buen día. Bueno, esta ley orgánica es para asegurar la asignación directa y oportuna de los ingresos permanentes y no permanentes a cada uno de los GATS. Hay que aclarar que el tema del IVA es otro tema. Yeah. El IVA se lo hizo a través de la Corte Constitucional, que también fue un tema que se lo presentó como bancada del Partido Social Cristiano, y que hay una sentencia de forma que es directa e inexpugnable por parte de la Corte y que tiene que ser devuelto de manera inmediata. Que eso fue una lucha que ya la ganamos. Este es un nuevo proyecto de ley que hay que explicarle cómo funciona ahora la ciudadanía y cómo queremos que funcione. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Siempre los presupuestos son depositados a las cuentas únicas de gobierno, ¿no es cierto?, que es la cuenta única del Tesoro, ¿no es cierto?, que está en el Banco Central, y esta es mandada al Ministerio de Economía y Finanzas, que a discreción de cualquier gobierno o a discreción de cualquier funcionario o cualquier dignatario que esté dentro de este tema del ministerio, pueden manejar estos recursos. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Porque ya ha pasado, y hay que decirlo, en el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, ¿qué pasó en plena pandemia? Se pagó o se priorizó el pago de la deuda externa y se dejó de pagar muchas cosas por pandemia. Y fue reprochado por la sociedad y fue reprochado por nosotros, y hay que decirlo de manera directa. Pero ahora, ¿qué pretendemos con esto? Que de la cuenta única del Tesoro se creen unas subcuentas y sea depositado directamente a cada uno de los GATS. ¿Esto qué implica? Que el Banco Central del Ecuador no va a necesitar autorización del Ministerio de Finanzas para poder depositar. E incluso los funcionarios que no depositen directamente los recursos que ya fueron ingresados a las cuentas únicas de Tesoro pueden ser sancionados hasta con la destitución. Es un tema fundamental. ¿Qué pretendemos con esto? Que los GATS dejen de mendigar recursos, que son derechos ya adquiridos constitucionalmente, que el artículo 5 del COTAD lo determina la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía económica de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, con esto estamos garantizando que todos los gobiernos autónomos descentralizados tengan su dinero que ya está presupuestado. No es un nuevo derecho, es un derecho ya adquirido constitucionalmente. No es que estamos pidiendo nuevos recursos, a pesar de que los presupuestos de los recursos de cada uno de los GATS ya fueron mermados casi el 25%, también por el anterior gobierno, y que no fue anunciado para nada. Entonces, aquí lo que se está pidiendo es que estos recursos lleguen a tiempo. ¿Para qué? Para que se conviertan en obras. Y también recordemos que los municipios, las alcaldías, las prefecturas, los consejos provinciales, las juntas parroquiales,
también tienen proveedores, también tienen funcionarios que todavía les adeudan, también tienen deudas. Y hay que decir las cosas como son. Cuando se dice el gobierno le debe al municipio de Guayaquil, no es que le deba al municipio de Guayaquil, les debe a los guayaquileños. Cuando el gobierno le debe a la prefectura de Bolívar, en el caso de mi provincia, no es que le debe a la prefectura de Bolívar, le debe a los bolivarenses. Correcto. Eso hay que tener muy claro. Ahora, ¿y cuál sería la diferencia un poco desde el punto de vista práctico con lo que ocurre ahora? Porque, por ejemplo, ahora, de acuerdo a la ley, puede ser, pues, incluso cesado en sus funciones un ministro que no cumpla con esto. Pero ya hemos visto que igual se da. ¿Cuál sería la diferencia desde el punto de vista práctico? Porque, a ver, más o menos, ¿no? Para entendimiento de nuestra audiencia, de quienes nos están siguiendo, normalmente, qué sé yo, pues es el 20 de cada mes o en el marco de los 10 primeros días, que desde el Ministerio de Finanzas es como que se da un clic para hacer las transferencias, o corresponde hacer las transferencias a cada uno de los 3 niveles de gobierno, refiriéndonos a las prefecturas, a los municipios y a los gobiernos parroquiales rurales. ¿Cuál sería la diferencia incluso en el marco sancionatorio? Porque vuelvo y repito, ya existe actualmente en el marco legal aquello, ¿no? De que si no cumple, puede ser cesado en sus funciones el ministro o el funcionario, el ministro de Finanzas o el funcionario responsable de que así no sea. Ahí está la diferencia. El tema de que va a estar a discreción del Ministerio de Finanzas. Ya. El tema de que el Ministerio de Finanzas puede disponer de sus recursos cuando no lo debería hacer. Cuando el Ministerio de Finanzas pueda decir a esta prefectura le deposito, a esta alcaldía le deposito, a esta junta parroquial le deposito o a esta no le deposito. Cuando no debe ser un tema discrecional, sino es que por ley se tiene que depositar de manera directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Por eso le decía, el Banco Central tiene que crear unas subcuentas de cada uno de los GATS, sea juntas parroquiales, sea alcaldías, sea prefecturas, y se va a depositar de manera directa. Directa. Aquí no necesitamos la autorización del Ministerio de Finanzas, sino se encuentran los recursos en la cuenta única del Tesoro y está depositado de manera directa a cada uno de los GATS. Esa es la diferencia en este momento. Porque, ¿qué pasa? Y lo puse como ejemplo, el pago de la deuda externa que tuvimos en plena pandemia, o también que algunas prefecturas, algunos municipios, algunas juntas ya están pagadas, están al día, y otras no, hay que decirlo. Eso depende, no sé si haya dependido de algunos aspectos políticos, no sé si haya dependido de algunas, de estar de acuerdo o no con algunas políticas públicas emitidas por el Ejecutivo. Yo creo que no debería ser así. Creo que ya los municipios, las prefecturas y las juntas representan la democracia y representan la voluntad popular de muchos sectores, de muchas localidades, que son el país entero. Correcto. Y que requieren obras, que requieren servicios, que es lo más importante. Sí, y yo siempre digo, son un nivel de gobierno, y quien las encabeza, quien ha sido electo por la población, por el pueblo, por sus electores, justamente es eso, es un jefe de ese nivel de gobierno. A veces como que no se entiende aquello, ¿no? A ver, clarísimo eso. En contraparte, pregunto yo, desde ya a la interna, el Partido Social Cristiano, ¿qué está haciendo para promover? Porque es necesario para dotar de los servicios de infraestructura y saneamiento básico, léase, llámese, agua de consumo humano, alcantarillado, sanitario y pluvial, tener una excelente recolección, tratamiento y disposición de las basuras, es necesario los recursos, estamos clarísimos, y esas son las principales competencias que les asigna, en el caso de los municipios, pues el COTAD, ¿no?, a los alcaldes y alcaldesas. Pregunto a la interna del Partido Social Cristiano qué está haciendo para poder también establecer mejores modelos de desarrollo, porque un problema también, una autoridad requiere recursos, pero también necesita contar con un buen equipo y tener una orientación bien clara. Pero a veces, lamentablemente, esto hay que decirlo, nos encontramos a lo largo del Ecuador con autoridades locales que no tienen el conocimiento básico y que no conocen absolutamente nada de planificación, o cuando le hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, preguntan qué es eso. En esa medida le consulto, ¿qué se está haciendo como para mejorar lo que tiene que ver con la gobernanza local, asambleísta? Bueno, más allá de los colores, de los números, de las banderas, de los partidos, esta también es una ley que va a devolver los recursos a cada uno de los sectores, a cada una de las localidades.
Yo creo que los 137 asambleístas vamos a estar de acuerdo que nuestros prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales van a necesitar recursos. No es que les sobra recursos. Y en el tema de modelos de gestión creo que se ha demostrado a nivel de país. Ahora también tenemos 8 prefectos que lo siguen desarrollando. En mi caso de la provincia de Bolívar, el prefecto de la provincia que ha construido más de 650 kilómetros, ha construido más de 160 puentes, el prefecto que ha construido más de 200 canchas dentro de la provincia. Yo creo que es emular lo bueno y corregir lo malo. Aquí no es que estamos inventándonos el agua tibia, no es que te decimos que todo está perfectamente bien. Yo creo que hay que siempre saber que la función pública atrae muchos temas y atañe muchos temas, en los cuales tienen que ser corregidos, tienen que ser valorados dentro de la estructura. Pero sí decir que el partido, dentro de sus localidades, dentro de sus alcaldes, presidentes de juntas, prefectos, alcaldes, todos han tenido siempre la prioridad de servir a la gente, de cumplir con su palabra, de decir las cosas como son, de convertir en la localidad tanto ciudades, provincias y parroquias en modelos de gestión y de desarrollo en los cuales se pueda sostener eso, la voluntad popular y la voluntad de poder fortalecer los temas. Entonces yo creo que aquí sí se ha demostrado eso y tiene que seguirse demostrando, y también el poder de fiscalización que tenemos nosotros como legisladores, porque ahí también tenemos que nosotros seguir siendo vigilantes en todos estos procesos, también tanto de la legislatura, que todavía le estamos debiendo a la ciudadanía, al país entero, ¿no es cierto? No queremos caer en la misma suerte de la asamblea anterior, de salir con la popularidad del 2%, de tener asambleístas apresados, de tener asambleístas destituidos, de tener asambleístas huidos. No, yo creo que ahora hay que devolverle la credibilidad a la ciudadanía y a la asamblea y a la institucionalidad. Es muy difícil, yo sé hoy, creer en los políticos, es muy difícil creer en las instituciones cuando se ha perdido, se ha dado mucho sin recibir nada. Pero ahora nosotros tenemos ese gran compromiso y esa gran voluntad como jóvenes políticos, como jóvenes que quieren construir un país diferente y una legislatura diferente de igual manera. Y ahí viene el hecho de fiscalizar y legislar en función de la gente. Yo creo que los modelos social cristianos y el modelo social cristiano que hubo también en Guayaquil y que sigue habiendo, va a seguir construyendo eso, va a seguir construyendo en cimientos de desarrollo, en cimientos de progreso y en cimientos también que pueden construir un país entero, y demostrando que las localidades también pueden construir un modelo de desarrollo sostenible en muchos aspectos. Asambleísta, 2 en 1 por cuestión de tiempo. A ver, me gustaría conocer su posición porque usted habla con respecto a estos temas, ¿no? Es necesario, y siempre se lo dijo desde antes del 14 de mayo que se inició el nuevo periodo legislativo, se hablaba de esta necesidad de recuperar la imagen total de nuestro Parlamento, ¿no? Quiero preguntarle su posición personal o partidista a nivel del bloque del Partido Social Cristiano con respecto al tema de la legisladora Rosa Cerda, porque usted habla precisamente de aquello y es importante, yo creo que el Ecuador entero está de acuerdo. Eso por un lado, su posición con respecto a eso, y también si ya han hablado a la interna, cómo va a votar el bloque parlamentario del Partido Social Cristiano con respecto al juicio al ex contralor Pablo Celi de la Torre, por favor. Bueno, en el caso de la legisladora Cerda, hay que decirlo con mucha claridad, cada quien responde por sus actos y cada quien responde por sus opiniones. Yo creo que sí, no debería respondernos ni a I-99, ni a Guayaquil, ni a Coco Abedrabo dentro de este tema, como legislador de la legislatura, sino al país entero. Explicarle el tema de sus declaraciones, decirle a través de una función pública o a través de su cargo que esté investida como legisladora y a sus, incluso un acto público, decir un tema que carece de ética y moralidad, o dar a entender que es un tema natural, creo que tenemos que estar en contra siempre. Se ha presentado por parte incluso del miembro, en este caso Marjorie Chávez, nuestra compañera asambleísta por la provincia de Pichincha del Partido Social Cristiano, se presentó incluso dentro del Comité de Ética, ella es miembro del Comité de Ética, y vemos que no se da paso en algunos aspectos, que aducen que no está dentro de las causales, que está dentro de la ley orgánica de la función legislativa, e incluso ha habido pedidos ya de asambleístas independientes o asambleístas de diferentes bancadas dentro de ello, y vemos que hay un blindaje no jurídico, se puede decir un blindaje antiético.
Yo creo que aquí tenemos que responder. No es malo investigar. Yo creo que hay un comité de ética para eso dentro de la Asamblea. Y si un asambleísta, como en el caso del asambleísta Cerda, se expresa de esa manera, tiene que ser investigado, obviamente. Y tiene que responderle al país. Tiene que responderle a quien lo eligió. Tiene que responderle de una manera adecuada, porque aquí lo que necesitamos es eso, transparencia. Porque caemos, como usted bien lo menciona, en la misma suerte de una asamblea anterior. ¿O qué queremos? ¿Que no se diga las cosas? ¿Tapar los temas? Aquí no estamos para tapar a nadie. Y en el tema del Contralor, de igual manera, nosotros fuimos los primeros críticos en decir que se está despachando desde una cárcel. Nosotros siempre hemos pedido transparencia dentro de los procesos. Dijimos que también dentro de un organismo que dejó de ser de control y se volvió un organismo de persecución y de extorsión, tiene que haber transparencia, más allá del juicio político que está celebrando hoy dentro de la Asamblea, que ha habido más de 50 actuaciones o versiones dentro del mismo, que ya hubo la comparecencia del ex Contralor, que incluso fue con una actitud bastante prepotente, se puede decir, dentro del caso, y que tiene que también decirse que ahí va a la par el tema de una investigación fiscal, que está preso, que todavía está dentro de la cárcel 4, que algunos olvidaron eso, que todavía después de esa comparecencia que tuvo el Contralor le tocó regresarse a la cárcel, ¿no es cierto? Y decir que una investigación fiscal ahorita está en curso, que él está con ellos dentro de prisión preventiva. Correcto. Que ya se le formulará cargos, que verán algunas... ¿Cómo votarían entonces? Y también... Le consultaba, ¿cómo van a votar entonces en torno a ese tema desde el Bloque Social Cristiano? Hay que ver cómo se presenta el informe. No podemos adelantarnos a decir que vamos a votar a favor o en contra de un informe sin conocerlo. Perfecto. Estamos esperando que la Comisión de Fiscalización y Control Político elabore este informe, dé a conocer al Pleno y ahí tomaremos una decisión de manera oficial. Perfecto. Asambleísta, agradecerle muchísimo por estos minutos. Que tenga una excelente jornada. Tómese un cafecito. Y baje. Agradecer a ustedes. Y baje los decibeles. No, muchísimas gracias. Agradecer a ustedes. Gracias. Siempre con mucho cariño y gusto, desde la provincia de Bolívar. Sí. Gracias, Jorge. Un abrazo, claro, que tengan un excelente día. Lo vamos a seguir molestando aquí en estos micrófonos.